El corredor ferroviario de vía única entre Zaporilla y Crimea fue interrumpido durante la noche. Esta disrupción destruyó la última esperanza funcional de Moscú para asegurar Crimea a través de su corredor terrestre. Este ferrocarril era el único medio para abastecer al ejército ruso en Crimea. Videos de campo mostraron vagones cisterna ardiendo al este de Tokmak y confirmaron que los equipos de reparación no pudieron acercarse a la zona debido al humo y el calor a lo largo de la vía. El lado ucraniano presentó este ataque no como un incidente aislado, sino como una operación planificada para cortar la línea vital hacia Crimea. La coordinación entre la 65 Brigada Mecanizada de Ucrania y las unidades de inteligencia militar amplificó el impacto ya que el tren estaba cargado de combustible. Debido a la estructura de vía única, el calor, la distorsión de la geometría de los rieles y la carbonización de las traviesas ocurrieron simultáneamente. La dependencia del flujo hacia Crimea en el segmento Tokmak-Melitopol provocó que todo el plan se viera interrumpido por el incendio de un solo tren. El día en que se confirmó el incidente, surgieron numerosos informes independientes que indicaban que la línea no estaba cerrada temporalmente, sino que había sido desactivada a escala operativa. Mientras los planificadores rusos creían que estaban lidiando con un mal funcionamiento local, la realidad en el terreno reveló que un fallo en un solo punto había desencadenado una reacción en cadena de retrasos. Este escenario demostró claramente que la ruta de suministro a Crimea había dejado de ser una línea fija confiable y se había convertido en una ruta de alto riesgo susceptible de interrupciones en cualquier momento. El cierre de este segmento de la arteria logística ha debilitado la base técnica de la afirmación de Putin de que garantizará un flujo continuo de suministros a Crimea por tierra. Esta interrupción ha puesto a prueba los esfuerzos anunciados para operacionalizar el corredor terrestre de manera permanente entre 2024 y 2025. Moscú informó sobre la apertura de nuevas ramas reparadas a lo largo de la ruta Mariupol-Berdiansk-Melitopol y mencionó una conexión ferroviaria ininterrumpida desde Rostov hasta Crimea. En abril de 2025, se anunció el primer tren de carga desde las rutas ocupadas hacia Crimea como un elemento de propaganda. En mayo se compartió una visión de una red ampliada que incluía una conexión con Bielorrusia y se afirmó que los suministros estarían asegurados por tierra. Sin embargo, el cuello de botella en esta red permaneció sin cambios con el segmento Tokmak-Melitopol, continuando como un cuello de botella de vía única que se estrechaba nuevamente en la entrada a Yankoy. El ataque del 19 de agosto apuntó precisamente a este cuello de botella, cortando el punto de menor tolerancia del sistema y maximizando su impacto. Por lo tanto, la interrupción no fue simplemente el incendio de un tren, sino una prueba de que la capacidad real de la red no es la que aparece en los planos. La noción de un ferrocarril como columna vertebral para el suministro de Crimea se ha reducido a un único punto de vulnerabilidad frente a los riesgos en el terreno. La planificación de Ucrania ha establecido un ciclo de ataques rápidos que explota esta vulnerabilidad. Cada vez que este ciclo se repite, la afirmación de Putin de asegurar Crimea por tierra se vuelve más vacía. Entonces, ¿cómo logró Kiev esto? El modelo de ataque centrado en el ferrocarril de Ucrania evolucionó desde ataques dirigidos a locomotoras y trenes de combustible hasta operaciones destinadas a interrumpir la geometría de la vía. Entre mayo y julio, una serie de trenes y unidades de tracción fueron atacados a lo largo del eje Tokmak, lo que llevó al lado ruso a aumentar las medidas de seguridad en las carreteras. Sin embargo, el costo de estas medidas de seguridad ralentizó el ritmo del transporte y redujo las ventanas para los envíos planificados. El ataque del 19 de agosto convirtió directamente este problema de estrechamiento en una crisis al cortar una sola línea. Las imágenes de Osint mostraron humo intenso y una combustión prolongada indicando que al menos dos intervalos de estaciones estaban bloqueados. Esta escala difiere de una explosión local, reparación rápida y continuación de la rutina. Aquí los límites de velocidad se vuelven crónicos a menos que se realicen simultáneamente el cambio de vía, la colocación de balasto y la nivelación. Solo la remoción de los marcos de los vagones requiere equipos pesados y tiempo.
Por lo tanto, la ventana de reparación se superpone con los riesgos de seguridad en el lugar y el riesgo de una recurrencia supera el cronograma nominal. El nuevo estándar no es una reparación breve, sino una gestión de riesgos a largo plazo. El resultado operativo es claro. El Frente Sur depende de dos suministros críticos, ambos dependientes del ferrocarril. El combustible y la munición de artillería no pueden transportarse por carretera de manera segura y rápida, y aunque pudieran, los costos se dispararían debido a las limitaciones de capacidad y visibilidad. Un vagón de combustible estándar transporta de 60 a 66 toneladas y un tren de 20 a 30 vagones puede transportar de 200 a 2.000 toneladas. Para cumplir con este volumen con camiones cisterna, se requieren decenas de vehículos convoyes largos y amplios perímetros de seguridad. Los convoyes son objetivos vulnerables para el reconocimiento por UAV debido a las firmas térmicas acústicas y de RF. Incluso de noche, el camuflaje solo es parcialmente efectivo, dejando la puerta abierta a ataques precisos de FPV. Cuando el ferrocarril se corta, quedan dos opciones: acelerar las reparaciones o redirigir la carga al eje Mariupol-Berdiansk. La segunda opción expone a Ucrania a corredores de mayor riesgo vulnerables a ataques de UAV de largo alcance y misiles de crucero. El transporte marítimo o por vías navegables interiores es una tercera posibilidad, pero las defensas portuarias y costeras han estado bajo presión sostenida desde 2023. Por lo tanto, incluso unos pocos días de interrupción resultarían en una disminución notable en el ritmo de fuego y la movilidad blindada. El suministro a Crimea ha dependido de dos columnas desde 2022 y las debilidades de ambas se han hecho evidentes. El puente de Kerch ha sufrido daños por múltiples ataques y la gestión de las medidas defensivas ha sido inconsistente. La coordinación de barreras flotantes, pantallas de humo y capas de defensa aérea ha sido irregular. El corredor terrestre se ha reforzado con reparaciones ferroviarias y nuevas ramas. Sin embargo, el corazón de este corredor sigue siendo el segmento de vía única Tokmak-Melitopol. La estrategia de presión de Ucrania en este sentido es simple. Cuando el puente es atacado, se centra en el corredor terrestre. Cuando el corredor terrestre se estabiliza, se presiona nuevamente el puente. El segmento atacado el 19 de agosto convirtió una vez más el corredor terrestre en la zona de riesgo principal. Esta sincronización asegura que las líneas de suministro de Crimea nunca alcancen un estado completamente seguro. La afirmación de Putin de un flujo constante se convierte en un objetivo más caro y frágil con cada nuevo ataque. El resultado estratégico es que el lado defensor permanece bajo estrés constante. La viabilidad técnica de reparar la línea ferroviaria dañada no implica un cambio rápido, y esto es la fuente de los retrasos en el terreno. La remoción de los restos de vagones quemados requiere grúas pesadas y trenes de rescate montados en rieles. Cuando estas plataformas se mueven, se debe establecer un sobre de seguridad móvil para la defensa aérea y la guerra electrónica. Se realizan pruebas adicionales en áreas de puentes y desvíos para detectar daños relacionados con el calor. La geometría de la vía permanece inestable y los límites de velocidad se restablecen hasta que se complete la colocación y compactación del balasto. Mientras el límite de velocidad permanece, la capacidad disminuye y los horarios de turno se interrumpen. Si no se puede garantizar la seguridad operativa, los equipos de reparación no pueden permanecer en el lugar y las operaciones se interrumpen. Este riesgo vincula el cronograma técnico con el cronograma de seguridad, extendiendo la duración total. La capacidad de Ucrania para atacar nuevamente convierte las áreas de reparación en objetivos naturales, aumentando el costo del ciclo de reparación y reinicio. Incluso si Moscú encuentra una solución técnica, luchará por reducir los costos de seguridad. El mensaje de Kiev en el marco estratégico es claro, y el estatus de Crimea está integrado en los objetivos militares. La retórica oficial rechaza cualquier propuesta de intercambio o reconocimiento y busca aumentar la presión. Este enfoque se basa en empujar a Crimea a la posición de una base avanzada, costosa y frágil. Los ataques a ferrocarriles y puentes se han convertido en elementos rutinarios de este plan. La escalada del 19 de agosto amplificó el impacto de esta rutina al escalarla.
La sostenibilidad de las tropas en la península no puede garantizarse sin asegurar las líneas de suministro. Una vez que la seguridad del suministro está en duda, incluso los planes diarios de defensa aérea y bases aéreas se ven sujetos a cambios. La gestión de reservas de combustible y municiones se vuelve arriesgada debido a la necesidad de mantener un buffer. A medida que el buffer crece, el impacto económico de un solo ataque se multiplica y el costo de la defensa aumenta. Kiev busca elevar esta curva de costos. Aunque los pasos compensatorios de Rusia pueden producir opciones a corto plazo, no generan una solución duradera. Aunque se discuten el aumento de líneas ferroviarias y las conexiones Bielorrusia-Rostov-Crimea, asegurar la seguridad continua en las profundidades ocupadas es un desafío. A medida que aumenta la densidad de camiones cisterna en las carreteras, el valor del reconocimiento por UAV y los ataques de FPV crece. Crear bolsillos de defensa aérea móvil es costoso y cada bolsillo debilita otra línea. El movimiento nocturno y los señuelos logran un éxito limitado contra el rastreo térmico y SAR. Aumentar las reservas en Crimea implica aceptar mayores pérdidas en un solo ataque. Aunque estas elecciones distribuyen el riesgo, no lo reducen en general. El verdadero umbral es si Ucrania puede reducir la frecuencia de sus ataques. Si la frecuencia no disminuye el transporte ferroviario, revertirá a un transporte de modo mixto y el ritmo planificado se perderá. Esto causará fluctuaciones en la intensidad del fuego y el ritmo de los movimientos blindados. Ucrania planificó y ejecutó con éxito un ataque en Zaporilla para abordar todos estos problemas. El momento del ataque no fue coincidental y amplifica el efecto del calendario. Mediados de agosto marca el pico del ritmo de envíos de verano y el período en que se construyen reservas previas al invierno. Un tren de combustible alcanzado durante esta ventana no solo interrumpe las operaciones de ese día, sino todo el plan semanal. Las unidades que enfrentan una crisis de combustible se ven obligadas a ser más cautelosas en sus decisiones de maniobra. Los planes de artillería también se reescriben en función de los ritmos de munición y suministro. Cada día de interrupción se refleja en los cálculos diarios de los batallones y regimientos en el frente. Un envío retrasado significa el aplazamiento de una ola de ataque. A medida que aumenta el número de retrasos, la presión operativa disminuye y se abren brechas defensivas. Estas brechas no siempre son visibles de inmediato, pero reducen la efectividad general de los planes. Ucrania está tratando de hacer que esta interrupción del ritmo sea permanente. Por otro lado, la pregunta de si la retórica de la vía única es retórica o real requiere una respuesta técnica, y la respuesta es la necesidad operativa. Siempre hay líneas alternativas en el mapa de la red ferroviaria. Sin embargo, el número de líneas que cumplen con los criterios de seguridad y continuidad en las profundidades de la ocupación es pequeño. Cuando las líneas provenientes de Kerch están bloqueadas por restricciones de seguridad, el flujo norte-sur se congestiona alrededor de Tokmak-Melitopol. Este segmento es una parte indispensable del flujo que se intensifica nuevamente en la entrada de Hankoy. Por lo tanto, el término vía única no se refiere al mapa de ingeniería legal, sino al mapa de capacidad real. El objetivo de Ucrania es precisamente esta columna vertebral de capacidad real. La duración prolongada del incendio y la extensión del bloqueo entre estaciones amplifican el efecto de la vía única real. Incluso si se pone en funcionamiento una ruta no programada a corto plazo, es inevitable una pérdida de volumen y continuidad. Por lo tanto, la narrativa de la vulnerabilidad de la vía única es consistente con los resultados en el terreno. Rusia no quiere creer estos resultados. Esto se debe a que la confirmación del incidente provino de diferentes canales y las huellas en el terreno coincidieron. Mientras los canales administrativos locales informaron que el incendio no pudo controlarse durante mucho tiempo, los videos disponibles públicamente confirmaron las coordenadas. Las publicaciones que apuntaban al este de Tokmak y alrededor de Molokansk destacaron la posibilidad de un impacto de dos puntas en el mismo corredor. Fuentes ucranianas insinuaron que los elementos de ataque eran equipos de UAV afiliados a la 65ª Brigada. Pero los resultados son claros y el Kremlin no puede ocultarlos.
Los verdaderos actores aquí son pequeños equipos similares a los Ronin. Estas son estructuras capaces de tomar decisiones rápidas en una cadena de reconocimiento y ataque. La neutralización en serie de sitios objetivo indica que la cadena de Ucrania ha madurado. La percepción de riesgo para los usuarios del ferrocarril ha aumentado de la noche a la mañana. Las suposiciones sobre rutas invisibles o seguridad nocturna han colapsado. A partir de ahora, cada tren debe moverse con medidas de seguridad más amplias y a velocidades más bajas. Esta situación significa una disminución en las capacidades reales de Rusia. Por otro lado, el aumento del riesgo para los ferrocarriles en la planificación de la defensa de Crimea tras este ataque ha hecho necesario reescribir las estrategias de almacenamiento y distribución. A medida que se amplían las reservas de buffer, el daño secundario de un solo golpe crece. A medida que los depósitos se dispersan, la cobertura de la defensa aérea se extiende sobre un área más amplia, aumentando los puntos vulnerables. Ucrania puede apuntar a estos puntos débiles con ataques pequeños y frecuentes. La estructura de defensa aérea en capas de Crimea se ve obligada a redirigir recursos a múltiples regiones dentro del mismo día. Las interrupciones ferroviarias hacen que esta necesidad de reubicación de recursos sea más frecuente. Cuando los recursos son limitados, fortalecer un área deja a otras temporalmente vulnerables. Los ataques cronometrados para explotar estas vulnerabilidades breves producen una alta eficiencia. La coordinación del ataque aire-mar con la presión ferroviaria crea un efecto multiplicador. El resultado es una disminución en la confiabilidad de Crimea como base logística. El mensaje también es claro en el frente político y consistente con el panorama militar. Kiev ha declarado repetidamente que se niega a hacer del estatus de Crimea un tema de negociación. Esta declaración está respaldada en el terreno por la presión sobre los ferrocarriles y puentes. Cada interrupción exitosa refuerza la sensación de que las inversiones en canales de apoyo externos están dando frutos. El ritmo del apoyo está directamente relacionado con la visibilidad de los efectos en el terreno. La rápida confirmación y la amplia resonancia del incidente del 19 de agosto alimentaron esta relación. La afirmación de Moscú de que la red está completa se ha vuelto menos convincente con cada nuevo ataque. La contradicción entre esta afirmación y las interrupciones en el terreno le da a Kiev una ventaja en la guerra de percepciones. A medida que las interrupciones ferroviarias se vuelven más frecuentes, la presión política aumenta. Esta presión afecta la iniciativa en la mesa de negociaciones. El reflejo de parchear y continuar del lado ruso puede hacer que los trenes se muevan nuevamente a corto plazo. Sin embargo, los costos de seguridad aumentados harán que el transporte sea ineficiente y reducirán la capacidad total. Cada sitio de reparación requiere defensa aérea adicional, guerra electrónica y camuflaje. Estos paquetes deben obtenerse de otro lugar, creando una cadena de vulnerabilidades. La seguridad de los equipos de reparación se convierte en un elemento de planificación por derecho propio. Los grandes trenes de rescate y grúas dejan huellas de radar y ópticas. Ucrania usa estas huellas para aumentar sus posibilidades de un segundo ataque. A medida que aumenta la probabilidad de un segundo ataque, los tiempos de reparación se alargan y los nervios se desgastan. Cuando la confianza en la planificación de las operaciones ferroviarias disminuye, el rendimiento se deteriora automáticamente. Este es un resultado tan efectivo como el daño físico causado por los ataques. Por lo que he visto hasta ahora, lo que se apunta en Zaporilla es más que solo un tren. El verdadero objetivo es la planificación del ritmo. El transporte ferroviario opera en un ritmo, y cuando el ritmo se interrumpe, las operaciones se revierten. Esta interrupción prolonga las ocupaciones de estaciones, interrumpe las rotaciones de locomotoras y comprime las formaciones de trenes. Esta compresión lleva a la acumulación de envíos programados y conflictos de priorización. Cuando cambian las prioridades del transporte militar, también se afectan las logísticas civiles y la eficiencia general de la red disminuye. A medida que los planes de fin de mes se deslizan, la necesidad de transporte urgente de combustible y municiones aumenta. El transporte urgente incrementa aún más la seguridad y los costos. Esta espiral eventualmente produce una ineficiencia autoperpetuante.
El segmento de vía única se convierte así en un objetivo estratégico de alto apalancamiento. La doctrina ferroviaria de Kiev explota sistemáticamente este apalancamiento. El mensaje transmitido respecto a la presencia militar en Crimea también es claro e inequívoco. Permanecer en la península se vuelve cada vez más costoso sin seguridad en la línea y garantías de reabastecimiento oportuno. Las interrupciones ferroviarias, cuando se coordinan con ataques a aeropuertos y puertos, amplifican el impacto. Si el reabastecimiento oportuno se interrumpe, el ritmo del ataque se ralentiza y la reacción defensiva se vuelve más lenta. Esto significa una pérdida de comodidad operativa en la primera línea. La pérdida de comodidad operativa regresa como un aumento de bajas y oportunidades perdidas. El lado ruso está tratando de abordar esta situación con más defensa aérea y reservas más grandes. Sin embargo, los recursos son limitados y el área de intervención es vasta. Fortalecer un área debilita otra. La planificación de Ucrania busca explotar este desequilibrio. La importancia política y militar del corredor terrestre se ha reabierto para el debate con este ataque. Desde 2022, Moscú ha colocado la conexión terrestre con Crimea en el centro de su estrategia. El anuncio de nuevas rutas y las demostraciones del primer tren de carga tienen como objetivo crear la percepción de una red completa. Sin embargo, una red completa no puede ocultar su fragilidad si incluye cuellos de botella de vía única. Un segmento que puede cerrarse con un solo golpe hace que toda la narrativa carezca de sentido. La realidad en el terreno es más decisiva que las líneas en el mapa. Si Ucrania corta la línea hoy, podría apuntar a los equipos de reparación o los soportes de puentes mañana. Esta posibilidad hace que la afirmación de finalización sea insostenible. Las imágenes del 19 de agosto desgarraron el velo de la propaganda de Rusia. El ferrocarril hacia Crimea es ahora un factor de riesgo permanente en la planificación. La conclusión toca directamente la ecuación de esperanza de Putin y no es meramente una cuestión de percepción. La clausura efectiva de la línea Zaporilla-Crimea elimina la suposición de un suministro ininterrumpido a Crimea y la coloca en una zona de riesgo constante. Esta transformación debilita la narrativa del Kremlin de seguridad permanente en tierra a nivel técnico. Las reparaciones son posibles, pero cada reparación viene con un nuevo objetivo y nuevos costos. A medida que Rusia cambia a rutas y modos alternativos, el riesgo y los costos totales aumentan. Ucrania, mientras tanto, apunta a mantener estos costos en un nivel consistentemente alto a través de ataques repetidos. Los ataques ferroviarios ya no son incidentes aislados, sino una herramienta central de una estrategia de desgaste a largo plazo. Cuando esta estrategia tiene éxito, el valor estratégico de Crimea disminuye y la sostenibilidad de las tropas desplegadas se pone en duda. En la noche del 19 de agosto, este mecanismo se demostró claramente. La pregunta central ahora es, sin importar cuán rápido repare Moscú la infraestructura, ¿con qué frecuencia puede Kiev interrumpir este ritmo? Gracias por leer. Gracias por leer. Gracias por leer.